Empresa familiar participa en el rubro textil y tiene su taller en el Emporio de Gamarra y no ha sido inscrita en los registros públicos ni en la SUNAC. Muy bien. Hasta ahí. Cuando decimos que la empresa no ha sido inscrita en los registros públicos ni en la SUNAC, entonces si no ha sido inscrita, entonces esta empresa no puede estar dentro de lo formal, ¿verdad? Entonces acá ponemos lo formal y en este otro extremo lo informal. ¿Cuándo va a ser considerado informal? Cuando no cumple los requisitos exigidos. ¿Y cuáles van a ser esos requisitos exigidos? La inscripción y el pagar pues los tributos a la SUNAC como corresponde, ¿no? En este caso particular, hasta la narración decimos pues que es informal, ¿verdad? Es informal porque acá implica que no está inscrita en los registros ni en la SUNAC. Hasta ahí es informal. Ahora, si es informal, decimos que esta empresa es grande o pequeña. Recuerda que cuando es pequeña, ¿no? Porque si la empresa fuera grande, es muy visible. Las empresas cuando son grandes son muy visibles. Entonces sería imposible que sea informal una empresa grande. Esta tiene que ser una empresa chica para que se pueda ocultar. Y estas empresas chicas, según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, ¿en qué número de trabajadores está la línea? La línea está en 5 trabajadores. ¿Estamos bien? 5 o menos estaría catalogado, según el INEI, como empresas informales. Bien. Punto. Los miembros de la familia quieren expandir su negocio. Punto. Entonces, si estos señores quieren expandir su negocio, involucra que hay ahí un crecimiento, ¿verdad? Y si hay un crecimiento, eso amerita que esta empresa informal se formalice, ¿no es cierto? ¿Por qué se va a tener que formalizar? Porque esa empresa va a crecer. Ahí nos dice que está expandiendo su negocio. Entonces va a ser más grande y en la medida que sea más grande va a ser más visible. Así que ellos van a tener que formalizarse. Pero ojo, hasta el momento no narra que eso haya sucedido. Ahí no está diciendo que sí se han formalizado, no dice eso. Lo que sí entendemos es que tiene la necesidad de formalizarse porque la empresa va a crecer. Ahí dice que su negocio se va a expandir y si crece se vuelve visible y hay la necesidad de formalizarse. Pero no dice en ningún momento que la formalidad se haya concretado. ¿Qué más dice? Por dicha razón, está evaluando solicitar un préstamo de una entidad crediticia. Ah, ya. Me dice que quieren crecer, pero para crecer necesitan financiamiento. Y nos dice que esté evaluando el préstamo de una entidad crediticia. Esté evaluando el préstamo de una entidad crediticia. Para que esta entidad crediticia le suelte el préstamo a ellos tienen que existir como empresa. Y para que existan como empresa tienen que estar inscritos formalmente para que de esa manera gocen de personería jurídica. Solo en la medida que sean una persona jurídica
esta entidad crediticia le va a prestar como empresa, ¿verdad? Pero para que eso suceda, ellos tienen que formalizarse, ¿no? Entonces dice, ellos están evaluando pedir un préstamo de una entidad crediticia. Pero si están evaluando pedir un préstamo a una entidad crediticia, ellos también tienen que estar pensando en formalizarse. Porque solo si se formalizan va a tener o va a convertirse en una persona jurídica. Y ahí sí le prestarían, ahí sí le prestarían. Muy bien. Dice, de acuerdo a lo anterior, señale la veracidad o falsedad de los siguientes enunciados. 1. Los créditos tendrían que obtenerlo de prestamistas informales, lo cual sería un delito. A ver, según la narración, nos está indicando que ellos están pensando en ser formales para obtener un crédito de una entidad crediticia, ¿verdad? Eso es lo que hemos deducido. En la proposición 1 nos dice que ellos tienen que pedirse dinero de prestamistas informales. No, pues. La pregunta narra que ellos están evaluando pedir crédito de una entidad crediticia, que es una empresa formal, no de una entidad o de una persona informal, de un prestamista informal. ¿Ok? Por eso es falso. Y es más falso todavía porque eso tampoco es un delito, ¿no? El prestarse dinero de un prestamista informal no es un delito, salvo pues que me hables de lo que hacen estos prestamistas, el gota a gota, ¿no? Estas mafias extranjeras que han llegado al país. Entonces, la primera proposición es falsa, ¿verdad? Es falsa. Segunda proposición. Según el enunciado, la empresa se animaría a formalizarse para que sus costos financieros se reduzcan. Eso es lo que se está narrando, ¿no? Él tiene que animarse a ser formal para que sea sujeto a crédito de esta entidad. Ahora, definitivamente, las entidades crediticias te cobran menos tasas de interés que lo que te cobra un prestamista, un usurero. Por ejemplo, estás en el mercado de frutas y tú quieres comprarte una camioneta de frutas que vale 50.000 soles. Vas a ese prestamista, te da el dinero, pero te dice que te va a cobrar una tasa de interés de 10% al día. Entonces, una tasa de interés de 10% al día sería una tasa de interés muy, pero muy elevada, ¿no? Más barato sería obtenerlo de una entidad financiera. Muy bien, entonces la segunda proposición sería verdadera, ¿no? Primera falsa, segunda verdadera. La tercera proposición dice: la falta de financiamiento limitaría las acciones para incrementar su productividad. La falta de financiamiento limitaría las acciones para incrementar su productividad. Chicos, si esta empresa, que en este momento es informal, quiere expandirse, necesita competir con una buena maquinaria. Esa maquinaria tiene que ser comprada y ellos adolecen de ese dinero. Por lo tanto, tienen que pedir el préstamo. Si no piden ese préstamo, no van a poder innovarse y por lo tanto no van a poder competir. Entonces, lo que está manifestando ahí es una proposición que es verdadera. ¿No es cierto? 4. Esta empresa familiar no accede a los beneficios de la formalidad. Bueno, esa última parte también sería verdadera, porque todavía no ha logrado concretizar ser formal. En ninguna parte de la pregunta afirma que ellos se han formalizado.
en toda la pregunta nos da a entender que está pensando que sería bueno formalizarse, pero no nos afirma que se ha llegado a concretar esa formalidad. Entonces, en esta pregunta número 1, la respuesta sería falso, verdadero, 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 ¿no? O sea, la respuesta sería la alternativa C. A ver, un ratito, ¿ya? ¿Está bien, profesor? Sí, sino que está un poco como broncos. A ver, sigamos, muchachos. Vamos con la 2. Hay una pregunta, profesor. Ah, ya, dime. David García pregunta: si soy informal, simplemente no podría acceder a préstamos a los costos o los costos son muy altos. Ah, lo que pasa es que si uno es informal,
no podría acceder al préstamo como empresa, porque legalmente la empresa no existe. Pero sí podrías acceder a un préstamo como persona natural, ¿verdad? Que no es igual, pues, ¿no? Una persona jurídica como una empresa tiene un patrimonio mayor, así que el préstamo sería más alto, ¿no? Por ejemplo, yo voy a pedir un préstamo al banco. El banco, pues, ¿cuánto me prestará? Hace una evaluación de mis ingresos, pues me prestará 50.000 soles. Pero como empresa yo necesito un préstamo más alto. Yo necesito un préstamo de 100.000, 200.000 soles, porque las maquinarias que necesito yo son caras, ¿no? Entonces 50.000 soles no me va a alcanzar. Yo necesito 100.000, 200.000, 300.000 en préstamo, que no me lo daría como persona natural. ¿Te das cuenta? Es por eso que es mejor formalizarme. Si me formalizo, constituyo mi empresa como persona jurídica. Y esta empresa como persona jurídica puede acceder a un préstamo, que es diferente a que una persona humana o natural acceda a ese préstamo. ¿Entendieron la diferencia? Entonces, ¿por qué los informales no acceden al préstamo de los bancos? No acceden al préstamo como empresa, porque no existen como empresa, pero sí pueden acceder al préstamo como persona natural. Pero ese préstamo que le van a dar como persona natural son montos más reducidos. ¿Estamos bien? Sí, profesor. Perfecto. A ver, en la pregunta número 2 dice: ¿es la entrada, la salida y la venta clandestina? Al decirnos que es una venta clandestina, significa que es al margen de la ley, ¿no es cierto? Eso significa clandestina, al margen de la ley, de mercancías prohibidas o sometidas a derechos en los que se defrauda a las autoridades locales. Ah, ya, muy bien. Eso es algo que es ilegal, ¿no? Hasta ahí yo veo unas alternativas, por ejemplo, el narcotráfico. No puedo afirmar que es narcotráfico, porque solamente me dice mercancías prohibidas, pero no me dice que sea droga, ¿verdad? Así que no podría afirmar que es narcotráfico. Podría ser, pero no puedo afirmarlo. Además, ¿no? El narcotráfico, por ejemplo, podría darse dentro del país, ¿no es cierto? Porque tráfico es comercio, narcotráfico, comercio de drogas. Podría darse el narcotráfico dentro del país y no necesariamente pues que salga o que entre, ¿verdad? Así que la clave A de narcotráfico descartada, ¿no? Ahora, cuando me dice lavado de activos en ningún momento me habla de justificar algo mal habido. No me habla de esa justificación hasta ese momento, ¿verdad? ¿No? A ver, sigo leyendo. También se puede entender como la compra o venta de mercancías evadiendo los aranceles, es decir, evadiendo los impuestos. Ah, ya. Entonces, complementando las dos partes, cuando me dice entrada, salida y la venta clandestina de mercancías, en la cual se evaden los impuestos, entonces podría estar asociándolo a que no están entrando por aduanas, ¿no? ¿Qué pasa cuando una mercancía no entra por aduanas? Entonces no va a ser registrada, no va a pagar los aranceles correspondientes, no va a pagar los impuestos correspondientes, ¿verdad? Entonces, si no está entrando por aduanas, entra al país por puntos fronterizos diferentes a las aduanas. Entonces, eso significa contrabando, ¿no? Entonces, todo nos induce a pensar que es el contrabando.
obviamente el contrabando está prohibido, ¿sí o no? ¿Verdad? Por eso es que decomisan todas las mercancías que entren producto del contrabando. ¿Ok? Muy bien. Profe, y cuando dice en la clave de la trata de blancas, la trata de blancas es la trata de personas, ¿no? Cuando secuestran a mujeres para obligarlas a prostituir. Profesor, Dime. ¿cuál es la diferencia entre venta de activos y lavado de activos? Muy bien. Si yo vendo mi casa, estoy vendiendo un activo, ¿verdad? Ahora, el lavado de activos, el dinero es un activo, por ejemplo, ¿no? Lavar activos significa justificar una procedencia de dinero mal habida. ¿Se entiende la idea? Sí, profesor, gracias. Bien, a ver. Pregunta 3. Es una operación que consiste en hacer que los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas aparezcan como el fruto de las actividades legales y circulen sin problemas en el sistema financiero. A ver, vamos a sentarnos. Hay gente que obtiene dinero producto de la droga, millones. Tenga en cuenta que en el caso peruano, el 20% de la droga en base a hoja de coca se produce acá en el Perú. El 70% de la droga en base a hoja de coca se produce en Colombia. Y el 10% restante se produce en Bolivia. O sea que toda la droga en base a hoja de coca se produce acá en Latinoamérica, ¿no? Sudamérica. Y ese dinero, que es bastante, tiene que ser justificado. Entonces, estas personas dicen, ¿y cómo justifico ese dinero? Porque yo tengo que mover mi dinero por los bancos. ¿Cómo lo justifico? Yo no puedo ir a un banco y depositar 20 millones de soles, así por así. Me van a preguntar de dónde obtení esos 20 millones. Yo no lo voy a decir, pues, que dictando en un año he acumulado 20 millones. Eso, pues, obviamente no lo cree nadie. No tiene que justificarlo. Y para justificarlo, hacen, pues, empresas. Forman colegios, forman academias, forman una tienda de ropa, un restaurante, ponen un hotel y de esa manera comienzan a justificar un dinero mal habido, ¿no? Entonces, ahí están lavando, ¿no? Ahí están lavando dinero. ¿Te das cuenta? Ahí lavan dinero. Entonces, de eso hace referencia a la pregunta, ¿sí o no? Entonces, en la pregunta número 3, la respuesta sería casita, lavado de dinero. ¿Está bien? ¿Preguntas hasta ahí? Ahora, no se vayan a confundir lavado de dinero con venta de activos, que hicieron una pregunta, ¿no? Una señorita hizo la pregunta de una venta de activos. Los activos son todo aquello que me pueda generar un ingreso, ¿no? Por ejemplo, mi casa es un activo. Si vendo mi casa, voy a tener plata, pero ya no tengo casa porque la vendí.
Si vendo mi carro, vendí un activo, me va a generar ingresos, pero una vez que lo vendo ya no tengo carro, ¿no? Sí, dime. Pero la venta de activos no sería ilegal. No. La venta de activos no tiene por qué ser ilegal, salvo que alguien se haya robado un carro y lo quiera vender, ¿no? O sea, quiera vender algo que no es suyo. Entonces ahí eso sí sería ilegal, ¿no? Por ejemplo, un ladrón roba un carro y lo vende pues a los famosos reducidores para que desarmen ese carro y comiencen a venderlo por partes. Entonces esa sí sería un delito, tanto el que vende como aquel que compró ese carro robado. ¿Te das cuenta? Por lo demás, la venta de activos no tendría por qué ser un delito. Bien. Pregunta número 4. Dice, las actividades que forman parte de esta economía son la trata de personas, el tráfico de drogas, el contrabando, soborno. Todas ellas forman indirectamente parte del PBI de cada país. Bueno, indirectamente sí, ¿no? ¿Por qué indirectamente sí? Porque tienen ingresos, pues, o sea, las actividades por las cuales ellos generan ingresos son ilegales. Entonces, esa actividad no va en el PBI. Esa actividad no va en el PBI. Pero como ellos tienen ingresos producto de esas actividades ilegales, ellos van a comenzar a comprar cosas. Ellos van a comprar cosas en el sector formal. Entonces el consumo de ellos se va a incrementar. Y al incrementarse su consumo, eso hace que el PBI comience a subir. El PBI se va a elevar. ¿Estamos bien, muchachos? O sea que sí, esas actividades ilegales indirectamente contribuyen con el PBI, indirectamente por el efecto de la compra que van a hacer en sectores formales, pero directamente no van a contribuir porque la actividad que ellos hacen, al ser ilegal, nunca será registrado en el PBI. ¿Se entiende la diferencia? Ahora, ¿cuál sería la respuesta? Ya le he mencionado, ¿no? Todas ellas, ¿qué tipo de actividades son? Todas ellas son actividades ilegales, ¿no? Muy bien. Pregunta número 5. Dice, las arepas y la tisana de Venezuela son la última sensación en las calles de Lima, considerada la capital gastronómica de Latinoamérica. Gracias a los numerosos venezolanos llegados a Perú en los últimos meses, con el propósito de progresar lejos de la grave crisis económica que afronta su país, estudiantes, ingenieros, mecánicos y periodistas venezolanos, entre otras muchas profesiones, encontraron en la venta callejera de su comida un primer paso para establecerse en el Perú, ganar alrededor del triple de lo que recibían en su país y aspirar a gozar de una mejor calidad de vida. Marca la alternativa correcta. A ver, vamos a ver. Dice, este comercio se encuentra en un mercado cerrado. ¿Qué dicen ustedes? ¿Verdadero o falso? Falso, ¿verdad? ¿Por qué sería falso? Porque los mercados cerrados son mercados en los cuales hay que cumplir ciertos requisitos para poder entrar en él. Ese es un mercado cerrado. Ejemplo de un mercado cerrado sería la subasta. Ejemplo de un mercado cerrado sería la bolsa de valores, ¿no es cierto? La bolsa de valores y una subasta serían claros ejemplos de mercados cerrados.
¿Estamos bien? Pero no lo que se está mencionando en la pregunta, ¿sí o no? Ah, ya, profesor. Ahora, además, en la pregunta no hace una narración de que estos señores que venden arepa y tisana tengan que cumplir algún requisito para comenzar a venderlo. No dice eso, ¿sí o no? Entonces no puede ser cerrado, falso. 2. ¿Forma parte de una economía subterránea? Claro, ¿no? Porque la economía subterránea comprende todas las actividades que no están declaradas. Y en el caso de la informalidad comprende eso, ¿verdad? La informalidad va a comprender actividades que no están siendo declaradas, no se declaran, no se registra esa producción. Entonces la 2 sí es verdadera. La 3 está comprendida como economía ilegal. ¿Qué están hablando? Falso, ¿no? Ilegal no es. Pero informal sí, informal sí, ilegal no. Bien. Siguiente pregunta. No contribuye al PBI. Directamente no va a contribuir, ¿verdad? Directamente no va a contribuir. Pero indirectamente sí. ¿Por qué indirectamente sí? Porque estos señores que son informales tienen ingresos. Y si tienen ingresos estos señores, ahora estos señores van a poder pagar su compra dentro del sector formal. Profesor, pero si son informales ganan poco. Sí, la mayoría gana poco, pero hay informales que sí tienen buenos ingresos. Yo recuerdo pues cuando estaba por la avenida Fosse, casi para llegar a la Marina, ahí está un pata en carretilla, un cevichero bien conocido. No sé si alguno de ustedes conoce el nombre de este cevichero de carretilla que para por la avenida Fosse cerca a la avenida La Marina, que ha salido en canales de YouTube, lo propagandean bastante. Ese es el famoso Percy. Entonces yo lo veía desde el edificio, sábado yo estaba por allá, ya salió Percy, al recreo, a la carretilla, mi ceviche de pota de 3, de 4 soles. Y campeón, tú vieras la cantidad de gente que va. Ese Percy al día, pucha que 500 platos, 600 platos, 700 platos, o sea, era una máquina de hacer plata Percy, ¿no? Y tú lo veías ahí humildón con su carretilla ahí caminando, ¿no? Ese Percy fácil es dueño de 3 casas, ¿ah? Entonces, mira, siendo informal, vendiendo ceviche de pote en carretilla, facturaba ese Percy, ¿ah? Hasta ahorita factura. Cualquier día que tenga tiempo me voy por la avenida Fosse a comer mi ceviche de pota con Percy, ¿ya? Entonces Percy, por ejemplo, su producción no se registra la producción de Percy, pero Percy con ese dinero que tiene, ¿qué hace? Mete a su hijo en una universidad particular. Percy se compra ropa en el sector formal. Percy se va al cine. Entonces Percy indirectamente contribuye con el PBI a través de las compras que él va a hacer en el sector formal. ¿Te das cuenta? Entonces, en esa pregunta o en esa proposición, cuando dice no contribuye al PBI, eso es falso, pues, ¿no? Entonces, la respuesta en la 5, ¿cuál sería? Dinamarca, ¿sí o no? Exacto. A ver, vamos a amarrarnos el zapato un rato.
A ver, vamos con la 6. Dice, de acuerdo al informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática, INEI, respecto a la economía informal en el Perú para el año 2021, se dio una disminución en el porcentaje del empleo informal de la economía. Así tenemos que el empleo informal en el sector informal pasó de 60.8 en el 2007 a un 55.6 en el 2021. O sea, ¿qué está pasando con la informalidad? Ha bajado, nos dice. Por otro lado, el empleo informal en las unidades económicas fuera del sector informal se redujo 18.2 a 13.2. O sea que también en el sector formal la informalidad ha bajado. Esto se generó principalmente por, vamos a apoyarnos de un informe emitido por esta entidad, por CEPAL. ¿Qué significa CEPAL? CEPAL significa la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Eso significa CEPAL. CEPAL dice, si Latinoamérica crece 4% de su PBI anual, si Latinoamérica hace eso y crece 4% de su PBI anual, eso va a representar que va a caer la informalidad. La informalidad se va a reducir a la mitad. Sorprendente, ¿verdad? Pero más sorprendente es lo que viene ahorita. Se reduce a la mitad, pero en 50 años. Entonces, muchachos, díganme muchachos, ¿cuál es el camino para reducir la informalidad? Ahí te lo está dando, ¿sí o no? ¿Cuál es ese camino? Incremento del PBI. Y cada vez que el PBI se incrementa, eso técnicamente se llama así: crecimiento económico. El crecimiento económico se da a través de una subida del famoso PBI. ¿De acuerdo? A ver, busquen una alternativa que les indique eso, que les indique que el PBI está creciendo. La B. A ver, vamos a ver la alternativa B que dice. Al ratito estoy sacando mis ticitas. A ver. Hoy ayer empató en la Alianza, estaba Sound. ¿Quién es de la Alianza acá? ¿O todos son de la U? Hoy día tiene que ganar la U, ¿ah? Hoy día juega, ¿no? La U. Si gana ya clasifica, creo, ¿no? Sí, pero los peruanos tienen que ganar en la Libertadores. Yo soy de la Alianza, pero quisiera que gane la U en la Libertadores. Ah, pero eso sí, cuando juega la U y la Alianza, quiero que gane la Alianza. Ya, a ver. Bien. Entonces usted me dice en la B. Dice el crecimiento económico. Eso es cierto. El detalle está en que acá le pone un porcentaje, ¿no? O sea, el crecimiento económico
de 13.4%. Y caramba, pues en la pregunta no nos da ese dato, ¿no? No nos da ese dato de cuánto tiene que crecer, ¿no? Pero en todo caso está bien, ¿no? Ahora, un crecimiento económico del 13.4%, ¡a su más! Eso no lo tiene nadie. Que crezca 13.4%, ¡ala! Ese es un nivel super saiyajin. 13.4 es una monstruosidad. Las economías pues aspiran a crecer 5, 6, 7, 8%, pero 13.4 ya es abismalmente grande. Pero sí, eso se puede explicar por un crecimiento económico, ¿no? Entonces la respuesta sería Barcelona. A ver, en la pregunta número 7. Dime. No puede ser la ley, porque el sistema de inversión genera trabajo y se disminuiría la informalidad. Espera. Me ha dado calambre al cerebro. A ver, explícame de vuelta. ¿Por qué no puede ser la ley? O sea, mi lógica es, si se invierte en el sector, genera oportunidades laborales y se reduciría la informalidad. ¿Por qué no puede ser la ley? Ah, ya está. A ver. ¿Ustedes se acuerdan? Vamos a partir mejor, en vez de eso, vamos a ver. Ya. A ver, miren acá. Acá voy a poner al PBI. Al PBI, ¿a qué es igual? Al consumo de familia, más el gasto de gobierno, más las inversiones, más las exportaciones, menos las importaciones. Ahí está el PBI, ¿verdad? Muy bien. Ahora, si este PBI se incrementa, ¿a eso cómo se le llama? Se le llama el crecimiento económico, ¿verdad? Si hay un crecimiento económico, porque obviamente está subiendo el PBI, entonces se va a reducir la informalidad. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, quiero que vean todos esos componentes, ¿cierto? Vamos a agarrar esta inversión. Si esta inversión se incrementa y mantenemos constante todo lo demás, ¿sí? Si incremento esta inversión y mantengo constante todo lo demás, entonces ¿qué va a pasar con el PBI? Va a subir, ¿sí o no? Y si sube el PBI, eso significa crecimiento económico y por lo tanto se reduce la informalidad. Pero eso funcionaría solamente si es que se cumple que los otros componentes se mantienen constantes, ¿verdad? ¿Qué pasaría si no es así? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si esta inversión se eleva, pero baja el consumo, ¿no? O baja las exportaciones
y sube las importaciones que tiene signo negativo. Entonces puede darse el caso de que por más que haya subido las inversiones, el PBI ya no suba, sino baje, porque los otros componentes patearon en sentido contrario. ¿Entienden la figura? Entonces, si veo la alternativa de que me dice el impulso de la inversión pública en proyectos de infraestructura, claro, eso va a patear hacia adelante el PBI, ¿verdad? Pero yo no sé nada de qué pasa con los otros componentes, ¿cierto o no? En cambio, la clave B ya no discute de esto, ¿sí o no? Ya ve el resultado, y el resultado va por el lado de que el PBI está subiendo. Entonces, ¿cuál de las dos tiene mayor precisión? La B, ¿sí o no? La D es muy tentadora, definitivamente, muy tentadora. Podríamos incluso marcarla, ¿sí o no? Si es que no existiera la B. La B sí es más precisa que la D. ¿Ok? ¿Sí? ¿Estamos bien? Sí, profesor. Perfecto. Vamos con la 7. Las unidades de producción que se encuentran en el sector informal reúnen una serie de características entre los cuales podemos mencionar excepto. Dice las unidades de producción, a ver, informales obviamente habla, ¿no? A ver, la clave A dice bajo niveles de productividad. Eso sí, ¿no? El informal tiene muy baja productividad. Profesor, entonces la clave es la A. No, pues me dice excepto, o sea, ¿cuál no sería, ¿sí o no? B dice, poca capacidad de acumulación. Eso también es cierto. El informal, como generalmente gana poco, no tiene una gran capacidad de acumulación, es decir, una gran capacidad de ahorro, no la tiene. C, alta regulación por parte del Estado. Esa es la respuesta. El informal no está siendo regulado por el Estado. El informal está en una situación de desprotección. El informal está completamente desprotegido. Entonces, la respuesta sería la C. Pero, de todas maneras, revisemos las otras dos claves. La clave D dice escasa inversión en tecnología. Sí es cierto, pues el informal no invierte mucho en tecnología. E, mano de obra de baja calificación, también es cierto, ¿no? Entonces, en el caso de la 7, vamos a poner acá la respuesta es la alternativa Barcelona. ¿Ya? A ver, en la 8 dice, en el último informe sobre economía informal publicada a fines del 22 por el INEI, se establece que la productividad media de un trabajador informal es casi 5 veces menor que la productividad de un trabajador formal. Esto trae como resultado que en la economía se manifiesta en dice se manifieste, o sea, es un resultado. Y el resultado tiene que reflejarse en base a la producción, ¿no? Entonces, recordemos que una característica de la informalidad es que arrastra la productividad global hacia abajo,
¿no? Esa es la característica de la informalidad. Arrastra el promedio de la productividad hacia el suelo, ¿no? Hacia el sótano. ¿Ok? Muy bien, entonces la respuesta ¿cuál sería? Casa, ¿no? Menor valor producido por el país a pesar de que el empleo informal es mayor. ¿Por qué dice que el empleo informal es mayor? Porque en el Perú más o menos el 80% de nuestra economía es informal. A ver, 9. La economía informal implica, entre otras cosas, el no cumplimiento de la normatividad establecida por el Estado. Eso es según el enfoque institucionalista, ¿verdad? Por su parte, la economía ilegal es la actividad donde la que se transa está en contra de la ética, ¿no? La moral y las buenas costumbres. Por ello, quienes las practican cometen delitos penales. De las siguientes opciones, ¿cuál es una práctica ilegal? Bueno, eso es fácil de reconocer, ¿no? Dedo, ¿no? El médico que realiza prácticas abortivas en una clínica clandestina. Así es. Dinamarca. El llamado aborto, ¿no? Qué bravo es el aborto. Pregunta 10. Rocío y su madre venden bebidas gaseosas en la intersección de las avenidas en el distrito donde viven. Ellas, por falta de tiempo, no han tramitado su licencia municipal y registro de contribuyente, informales. El Instituto Nacional de Estadística e Informática establece criterios para definir si una unidad productiva es informal o no. A ver, vamos a jalar esto por acá. A ver, acá dice, el INEGI establece criterios para definir si una unidad productiva es informal o no. En este caso, los criterios visibles para declarar informal la actividad que realiza Rocío y su madre son. Bien, uno de ellos es lo que nos narra la pregunta, que es el famoso marco legal, ¿no? O sea, la normatividad exigida por ley. No cumple con la normatividad, automáticamente eres informal. Pero hay otro criterio, y ese criterio lo da el Instituto Nacional de Estadística e Informática, que establece, que pone una línea de trabajadores. ¿Cuánto es la línea de trabajadores? Recuerden, 5, ¿verdad? Profesor, ¿y por qué se pone 5? Bueno, eso en realidad es arbitrario, te explicaba ayer, ¿no? Cada país, de acuerdo a su realidad, pone un determinado número, ¿no? Le mencioné que Colombia ponía la línea en 10 trabajadores, ¿no? 10. Nosotros la ponemos en 5. Entonces la clave sería la alternativa Barcelona. 11. Por los estudios realizados respecto a la informalidad en el Perú, no se considera como una de las causas de este fenómeno. A ver, la crisis institucional por parte del sector público. Sí, eso genera un efecto de riesgo país, que no genera un escenario favorable para que la economía crezca. Sí, eso sí es cierto, sí genera. B,
migración de las zonas rurales hacia las principales ciudades del país. Si hay una migración, entonces vas a saturar un sector de tu país. Si hay migración en esa zona, de la noche a la mañana se va a disparar el número de personas que van a querer trabajar. Se va a recontradisparar. Así que tal el moto, ¿no? Entonces, al dispararse, pues no va a haber oportunidad para todos, ¿no? Entonces, como no van a poder lograr absorber a todos, muchos van a caer en la informalidad. A ver. La C dice, la crisis sanitaria debido al COVID-19. A ver, lo que ocurre es que la crisis sanitaria es una variable que está en el sector salud. Para que pueda ser causa de informalidad, tiene que ser una causa económica, no una causa de salud. Profesor, pero ese COVID en algún momento asaltó la parte económica del país y es ahí donde el PBI cayó. Entonces, producto de que el PBI cayó, la informalidad aumentó, ¿verdad? Pero ¿por qué cayó el PBI? ¿Por el COVID? No, por el COVID no, directamente no, porque el COVID pues generó que nosotros nos protegiéramos, ¿no? Nos cuidáramos, nos encerraran en casa, ¿verdad? Y al encerrarnos en casa ya no podíamos salir a trabajar. Entonces fue un efecto indirecto, o sea, no es que el COVID hizo que no trabajáramos, sino el COVID hizo que nos cuidáramos y nos encerráramos en casa. Y al encerrarnos en casa no podíamos ir a trabajar. ¿No es cierto? Profe, si no trabajo, eso hace que sea informal. No, pues si no estás trabajando, no estás buscando, te quedas en tu casa encerrado, ¿no? Ahora, como ya los ahorros se acabaron, entonces cuando los ahorros se acabaron, tuviste que salir a buscar trabajo o hacer la de ambulante, ¿no? Muchas personas decían, o me muero de hambre o me muero de COVID. Así que, caballero, ya no tengo plata, tengo que salir a buscarla. No tuvieron otra opción. Entonces, a lo que trato de demostrarte es que una variable de salud, pues no puede afectar a una variable económica. ¿Te das cuenta? Por eso que la respuesta sería esa clave, porque es una variable de salud, es una emergencia sanitaria. Profesor, pero en algún momento contagió la economía. En algún momento contagió la economía, o sea, la economía se vio afectada en algún momento, sí. Y la informalidad creció por esa variable económica afectada, que fue el PBI. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la respuesta? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Casita. Bien. Y la 12, que es una pregunta pero recontradatera, la 12 dice, las regiones que en el 21 tuvieron las más altos porcentajes de empleo informal según el INEGI son Enanita, clave Ecuador. ¿Estamos bien hasta ahí, muchachos? Sí, pero eso no es Muy bien. Ahora vamos con la segunda hoja.
A ver, 1. En el Perú, una característica del sector productivo es la menor productividad de la mano de obra. Entonces estamos hablando del informal, ¿verdad? El informal tiene menos productividad en la mano de obra. En este tema, si se compara la empresa informal respecto a la formal, la primera registra un menor valor del nivel de productividad. Es así porque la organización formal la respuesta es la A, pues. La respuesta es la A. ¿Por qué la A? A ver, vamos a verla. A ver, si nosotros ponemos en la función de producción la gráfica de la función de producción pone el volumen de producción en base al número de trabajadores. La gráfica de la función de producción más o menos es así, ¿no? En la cual te indica, si por ejemplo tienes un trabajador, digamos que la producción va a ser tanto como 10. Si contratas un trabajador más, la producción digamos que va a ser tanto como 30. Entonces les pregunto, chicos, ahí ¿cómo haces para poder producir más? Para poder producir más, ahí lo que nos está indicando es que debemos contratar más trabajadores, ¿verdad? ¿Cierto? Muy bien. Pero, ¿qué pasa si tú inyectas capital? O sea, pones maquinaria de última tecnología. Si pones maquinaria de última tecnología, entonces vas a hacer que la gráfica de función de producción se desplace hacia arriba, porque has inyectado más capital. Entonces, ¿qué vas a provocar? Que con un trabajador tú puedas producir más. En este caso, con un trabajador puedas producir 60. Y con 2 trabajadores ya, pues imagínate, ¿no? Puedes producir 180. Entonces, ¿esta inyección de capital eleva o no eleva el rendimiento? Sí. Pero ¿qué pasa si estás en la informalidad y la maquinaria que usas es casi obsoleta? Eso hace que la gráfica se vaya por este lado. Mira, ve, se fue hacia abajo. Se fue a la lona, porque esa maquinaria que usan los informales es casi obsoleta. Entonces, con un solo trabajador, ¿cuánto vas a producir? Digamos 2 unidades. Y con 2 trabajadores,
¿Cuánto vas a producir? Digamos 4. Entonces pregunto, acá está el informal. ¿Entiende por qué el informal tiene una muy baja productividad? ¿No es cierto? Esa maquinaria que utiliza no ayuda, ¿verdad? No ayuda, no apoya. A ver. Entonces acá en la pregunta número 1 dice, la primera registra un menor nivel de productividad. Ello es así porque la organización formal, la respuesta es que la organización formal compra bienes de capital. Y al comprar esos bienes de capital, eso hace que la productividad pues se dispare, ¿no? Aumente. Por ejemplo, la empresa Bacus, cuando fue comprada por el grupo Bavaria, que es colombiano, llegaron acá al Perú y dijeron, ¿qué es esto? Acá cómo es posible que utilicen bastante mano de obra. Automáticamente la tecnificaron. Compraron fajas transportadoras, brazos mecánicos, computarizaron todo el sistema. Y eso hizo que el rendimiento suba. Obviamente, al hacer eso, despidieron personas, ¿no? Hay personas que se fueron a su casa, desempleados. Bien. Entonces, 1, alternativa avioncito. 2, dime. La D. Yo estaba tomando como que distribuye trabajo, según cualidades y la especialización que tiene, y tratan de que los recursos que se utilizan sean los menos, tratan de ser factibles. Claro. Pero el programa de producción se ve en todos lados, ¿no? Hasta en las empresas más chiquitas, ¿no? Porque es la secuencialización de lo que se va a hacer, ¿no? Pero si adoleces de maquinaria de punta, si adolece de bienes de capital, el rendimiento que se va a tener es muy, pero muy bajo. ¿Sí? Bien. A ver, pregunta número 2. La pandemia del COVID-19 ha traído cambios en la sociedad. Una de ellas es la forma de utilizar las redes sociales para generar ingresos. En este punto, muchas personas creadoras de contenido están obteniendo ganancias gracias a los seguidores en redes como Instagram, Facebook y YouTube. Una característica de estas actividades es que no son declaradas a la autoridad tributaria, con lo cual muchas de estas se encuentran dentro de un ámbito. A ver, ¿qué pasa cuando no se declara lo que se está haciendo? Se está evadiendo tributos, ¿verdad? El no declarar lo que se está haciendo involucra que uno se encuentra dentro del campo de la informalidad. ¿Está bien? Profesor, ¿y la ilegalidad no podría ser? Lo que ocurre es que no nos está diciendo que hay algo prohibido, ¿no? Si fuera alguna actividad prohibida, eso sí sería ilegal, pero no menciona eso. 3. Un grupo importante de la PEA que ingresa al mercado laboral lo hace después de acabar el colegio sin haber continuado estudios superiores. Esto. Muchas veces con bajo desempeño tiene menos opciones de desarrollo y crecimiento dentro de él. A ver, vamos a leerlo de vuelta. Ya dice que ingresa al mercado laboral, lo hace después de acabar el colegio sin haber continuado estudios superiores.
Ya. A ver, si acá nos dicen un grupo importante de la PEA, puede ser adecuadamente empleado, subempleado o desempleado, cualquiera de los tres, que ingresa al mercado laboral después de haber acabado el colegio sin haber continuado estudios superiores. Está, ya. Si ingresa al mercado laboral no significa que está trabajando, puede ser que está desempleado. ¿Ya? Dice, un grupo importante que ingresa al mercado laboral. Un grupo importante. ¿Ya? Un grupo importante. Empleado, subempleado, desempleado. Acá puede enganchar un grupo importante de la población continuando estudios está como ocupado. Si está como ocupado, significa que es adecuadamente empleado o subempleado. Y este obviamente es un grupo importante para toda la PEA. Entonces sería población ocupada, ¿no? Muchas veces con bajo desempeño, tiene menos opciones de desarrollo y crecimiento dentro de las empresas. Las empresas, pues obviamente es el sector empresarial. Entonces la respuesta sería la alternativa Barcelona. 4. Carlos trabaja en un taller mecánico desde hace 3 años. Recibe su salario en efectivo cada fin de semana. A pesar de tener un vínculo laboral permanente con su empleador, no ha recibido hasta la fecha ninguna gratificación en julio o diciembre. Ante la solicitud de un préstamo bancario, el sistema financiero lo considera como un trabajador. Bien. A ver. Ya, acá el dato está que él recibe un salario. Dice que tiene un vínculo laboral permanente con su empleador. Si tiene un vínculo laboral permanente con su empleador, este señor debe ser un empleado y debe gozar de los beneficios de ley. Pero sin embargo, acá dice que eso no sucede. Entonces, eso nos lleva a entender que Carlos está dentro del sector informal, ¿no? Es un trabajador informal. Así que la clave correcta sería la alternativa Barcelona. 5. Dice, la informalidad es un fenómeno presente en la realidad peruana. Tomando en cuenta los conceptos aprendidos, seleccione cuál de las alternativas no corresponde a la economía informal. La C, pues. Un negocio familiar constituido como sociedad. Desde el momento que se constituye como sociedad, ya tiene reconocimiento, ¿verdad? Ya existe. Entonces, esa sería la respuesta, la alternativa casita. Pregunta 6, ¿no? Su origen multicausal se debe a una regulación del mercado rígida, a la baja calidad de bienes y servicios y el escaso poder de fiscalización. Ya, pues si no hay fiscalización, no hay regulación, ese es informal, pues. Sumado a ello que se encuentran los altos costos que implica la formalización, o sea, todavía no se ha formalizado. De acuerdo al texto, se puede afirmar que en el Perú prospera una economía basada en la informalidad. ¿Sí? Son informales. 7. Hernando de Soto, según Hernando de Soto, la informalidad es una respuesta espontánea de la sociedad frente a la incapacidad del Estado para satisfacer sus operaciones, ¿no? A ver.
Ya. Ya, dice, esto lleva a que las actividades que se generen proporcionen. O sea, te está hablando que va proporcional la informalidad. La informalidad, pues, para los informales es una fuente generadora de ingresos, pues. Entonces, muchas veces, pues, hay gobiernos que dicen, no vamos a votar al informal, porque el informal, bien que mal, tiene algunos ingresos que le permite poder comprar en el sector formal, o sea, dinamiza la formalidad. A ver, entonces, 7, alternativa casa. 8. Natalia, junto con su hija, vende hamburguesas y salchipapas toda la noche. Frente a su casa, sus clientes generalmente son personas de barrio, ¿no? Y jóvenes que salen de estudiar de un instituto cercano. De acuerdo al anterior, para el INEI, un criterio para determinar si el negocio forma parte del sector informal sería número de trabajadores. Pues les mencioné, ¿cuánto es el número de trabajadores? La línea 5. Excelente, muchachos. 11:42. Hoy pensé que yo iba a acabar más rápido esta solución de las preguntas, ¿ah? No se olviden que están dando en los hospitales, postas médicas, recomendaciones contra el dengue. Ahora que se van a iniciar las lluvias, ¿no? Va a haber agua emposada en baldecitos, ¿no? En llantas, botellas. Entonces hay que chambear juntos para no permitir que eso ocurra. Porque si no va a haber una expansión de este zancudo, el dengue, ¡ala! Va a ser bravo. Si ya ahorita el dengue está fuerte, imagínate, pues, que en ese escenario se va a multiplicar, ¿no? Tener cuidado. Entonces todos juntos a colaborar. Vemos agua emposadita, a eliminarlo para que el dengue no se reproduzca. A ver, 8. Dime. Claro, pero nos dice el criterio que trabaja el INEI. ¿Y el INEI? ¿Cuál es el criterio del INEI? La línea de 5 trabajadores. ¿Sí? Claro. Trabajadores, la normativa legal y el tamaño de la unidad productiva. Claro. Claro. ¿La normativa legal estaría en el permiso municipal? Por supuesto. En la normativa legal, ¿no? El permiso municipal y previamente la inscripción en los registros públicos, ¿no? En el caso para que te den el permiso municipal, tienes que tener también tu inscripción, ¿no? O sea, sí forma parte de la normatividad, ¿no? Exacto, forma parte, ¿no? Pero en orden de prioridades está el número de trabajadores, ¿no? Que es de 5. Ahora, si yo tengo más de 5 trabajadores, más de 5 personas en el negocio, eso ya se vuelve más grandecito, ¿no? Estás hablando más de 5, ya se vuelve más grandecito. Y en la medida que se vuelva más grandecito, entonces ya se vuelve más visible, ¿no es cierto? Y al volverse más visible, es fácilmente detectable, ¿no? Y si es fácilmente detectable, entonces esta va a tener que formalizarse con su inscripción. Pero mientras es chiquitito, todavía está invisible, todavía no lo detectan, ¿no?
Es por eso que en orden de prioridades comenzaríamos con los trabajadores y después ya el que está o no está inscrito o está o no está cumpliendo con la normatividad legal, ¿no? Claro, es por prioridad, ¿no? Por ejemplo, cuando están dos personas, ¿no? Papá y mamá hacen su negocio, un pequeño negocio, ¿no? De repente en la casita hacen churritos para vender y lo reparten, ¿no? Pero no lo detectan porque eso parece una actividad doméstica, es invisible. Pero si ya ellos van a hacer churros para surtir a todo Lima, entonces ya no son dos los que van a trabajar, ¿sí o no? Ahí ya necesita más personal, necesita más maquinaria, va a haber mayor consumo de gas, mayor consumo de electricidad, y ahí sí lo detectan, ¿sí o no? ¿Verdad? Ahí sí lo detectan. ¿Cuántas personas van a entrar a ese domicilio a trabajar? Es más fácilmente, ¿no? Bien. Pregunta, dime. Profesor, me pregunta, ¿la piratería se considera informal? Ah, muy buena pregunta, ¿no? La piratería. La piratería es un delito. La piratería es un delito. Incluso pueden ir a parar a pena privativa de libertad. Y entonces, al ser un delito, no podría ser informal, ¿verdad? Entonces, es delito. Piratería es delito. Ya, profesor, muchas gracias. 9. César trabaja en un local de su tío, ayudando en las ventas al público a cambio de una pequeña retribución diaria. Debido a un accidente automovilístico, los gastos de atención médica fueron cubiertos por sus padres al no contar al menos con el seguro social. Lo indicado define la labor como, ya, ¿empleo o trabajo informal? Es una pregunta muy interesante. ¿Empleo o trabajo informal? ¿Qué marcarían ustedes, chicos? Informal. Claro, es informal, pero la pregunta es si marcamos empleo o trabajo informal. Empleo. ¿Por qué empleo? Porque empleo es emplear, ¿no es cierto? O sea, hacer uso de. Entonces su tío lo ha usado de manera informal, lo ha empleado de manera informal, ¿no? Empleo pues involucra una situación de subordinación, ¿no? Ha sido empleado por alguien, ¿ok? Dice, en una operación inopinada que se ejecutó en el centro, fiscalizadores de la Municipalidad de Lima en conjunto con la policía decomisaron productos diversos que vendían ambulantes en la vía pública. Esta realidad informal genera niveles altos de rentabilidad, ¿no? Pues la informalidad en promedio es bajo, su rentabilidad, así que no es. Incrementa la pérdida de eficacia productiva, claro. Ofrece nuevas oportunidades laborales, bueno, sí, ¿no? La informalidad te genera tu autoempleo, o sea que sí es cierto. Mejora la competitividad, aumentar la oferta, no son competitivos.
Así que la respuesta sería Dinamarca, ¿verdad? 2 y 3. 11. Alberto Campos es un trabajador independiente que con mucho esfuerzo logró juntar algo de dinero e inició una empresa muy pequeña que compra un poco de harina junto con otros ingredientes para elaborar churros que vende junto a su esposa por la calle del distrito de Jesús María. ¿Qué tipo de trabajo se encuentra en la narración? Informal. Informal es un ambulante, él para deambulando, ¿no? Muy bien. Y pregunta que sigue. La C. Ay, ay, ay. A ver, vamos a ver. Las actividades económicas productivas pueden realizarse de manera formal, informal o ilegal. Las tres en la economía peruana se caracterizan por su baja productividad, comparándola con las economías desarrolladas. Por eso se puede afirmar que las actividades generadas por los vendedores de caramelos en los micros de Lima metropolitana, la trata de personas sin los debidos instrumentos de seguridad en diferentes empresas que no están registradas, estas actividades serán respectivamente ubicadas como, a ver, la venta de caramelos, informal, no venta de caramelos en los micros. La trata de personas, ilegal. Los trabajos que se realizan sin los instrumentos de seguridad, informal. Clave, Colombia. Ahí está. Cumplimos, ¿no? A ver. Profesor, me comentan en la 11, ¿por qué no puede ser mixto? 11, a ver, vamos a ver. A ver, denme unos segundos, muchachos. Once, ¿no? A ver. A ver. ¿Qué? ¿Es que trabajo mixto? No, ¿por qué no puede ser mixto? No, por eso, trabajo mixto, no hay trabajo mixto. Trabajo mixto no existe. Lo que existe es empresas mixtas, ¿no? Que es donde se aporta capital del Estado y capital privado. Pero acá en la narración no hace referencia a eso. Acá dice que Alberto junta dinero e inicia una empresa pequeñita que compra harina junto con otros ingredientes para elaborar churros que vende con su esposa en las calles, ¿no? Entonces, esto de acá es algo informal porque es un ambulante, ¿no? Eso es. Profesor, disculpe, una pregunta en la 11 de la primera. De la primera. Ajá. Ya. ¿Por qué no causa la informalidad en el Perú si se evita las casas como los usos capitales en la formal? 11 de la primera me dice, ¿no? Sí. Ya, dice, por los estudios realizados respecto a la informalidad en el Perú, no se considera como una de las causas de este fenómeno ¿no?
Y tú me estás diciendo la E. Es que esa sí es causa, pues. Esa es causa, porque como no tiene dinero, entonces no puede comprar, no puede formalizarse, no puede comprar las maquinarias que necesita. Entonces utiliza, por ejemplo, bienes domésticos para producir. Y esos bienes domésticos son poco productivos. ¿Te das cuenta? Entonces acá la pregunta me dice, no se considera como causa, y la E sí es una causa. En cambio la C es una causa sanitaria, es médica, y la informalidad va por materia económica. ¿De acuerdo, chicos? Otra pregunta, profesor. Si en el sector ilegal se pagan tributos. Ah, no, el ilegal es imposible que pague tributos, porque son actividades ilegales. Si el Estado le pone tributos a las actividades ilegales, entonces los estaría legalizando. Y eso sería pues una total aberración, ¿sí o no? Imagínate que le ponga tributos a la trata de personas. ¿No? Profesor, una pregunta. Sí, dime. En la pregunta 4 de Economía 2, ¿por qué no sería la A? Pero la A es la respuesta B. Yo dije la 4A. Este título la B, creo. Por eso me estaba confundiendo. Yo dije la B. No, es la A. Informal. La A, pues no. Ok, ya. Gracias. Listo, chicos. Nos vemos la próxima, muchachos. ¿Ah? Muy amables.